Hola, bienvenidos a la clase de polinomios y ecuaciones algebraicas, a la primera parte de la unidad 5 del cuadernillo de UTN del Instituto Nacional. Vamos a comenzar primero con la definición del polinomio. Vamos a recordar un poquito esto que habíamos empezado a trabajar en las primeras unidades. Vamos a definir un polinomio como la suma de varios monomios o expresiones algebraicas. Recordemos que una expresión algebraica es una combinación de letras y números que aparecen reunidos a través de las distintas operaciones. Esas operaciones pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces. En este caso tenemos un polinomio el cual está expresado con valores numéricos, coeficientes y variables, y un polinomio en el cual está expresado con variables y coeficientes denotados con letras que representan constantes. Recuerden que las primeras letras del alfabeto es para denominar valores constantes y en el caso de las variables utilizamos las últimas del alfabeto como X, Y y Z. El monomio es un término que va a estar separado por un signo positivo o negativo. Recordamos que los monomios son homogéneos cuando tienen igual parte literal. La parte literal es la que acompaña al coeficiente, ¿sí? La variable. El grado de un polinomio va a estar dado por el grado de cada término y va a estar definido por el mayor de los grados de sus términos. El término va a tener un grado, el cual va a ser la suma de los exponentes de las variables que están en ese término. Fíjense que los términos de una expresión algebraica se pueden clasificar como términos enteros, racionales o irracionales. Los términos enteros son aquellos en los cuales la o las variables aparecen multiplicando o con un exponente entero no negativo. Fíjense en este caso, el 3 está acompañado por dos variables x e y que están elevados a un valor entero no negativo. 5 acompañado de dos variables x e y elevado a un exponente de 2 y un exponente de 3. Y 2 acompañado de una variable elevado a un exponente de 2. Un término racional es aquel en el cual la o las variables aparecen multiplicando, dividiendo con exponentes enteros. Fíjense, la variable va a aparecer ahora dividiendo también, por lo que podamos tener x cuadrado sobre y o x por y a la menos 1, que también se expresaría como x sobre y. En término irracional, es aquel en el cual la o las variables aparecen con exponentes racionales no enteros, como por ejemplo son y a la 1/3 o x por y a la 2/3, lo cual lo podemos representar como la raíz cúbica de y o la raíz cúbica de x por y cuadrado. Según los términos, las expresiones algebraicas se pueden clasificar en expresiones algebraicas enteras. Todos sus términos son enteros. Fíjense en el ejemplo. Un medio de x cuadrado más 4 por xy más 2xy al cubo. Una expresión algebraica racional es aquella en la cual los términos son o enteros o racionales, pero nunca irracionales. Fíjense que aplica igual que en la teoría de los conjuntos. Nosotros no podemos decir que una expresión es entera si tiene un término racional, pero sí podemos decir que es racional si tiene un término entero, porque está incluido dentro de los racionales. En cambio, la expresión irracional es aquella en la cual alguno de sus términos es irracional, como pasa en el ejemplo en el primer monomio. Llamamos polinomio en una variable a un polinomio de una indeterminada con coeficientes reales que tiene la siguiente expresión. Fíjense, como hablamos de una variable, trabajamos con p de x solamente, en el cual definimos los coeficientes como a la n, a la n-1, a la n, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Y vamos a tener, fíjense, los términos que están identificados, separados por un signo más en este caso, y van a incluir el coeficiente multiplicando la variable elevado a un exponente o lo que nosotros llamamos el grado del monomio. A sub n tiene que ser distinto de 0 para que ese término no se anule.
y a sub 0 es lo que nosotros llamamos el término independiente. Vamos a verlo en el ejemplo. P de x, es decir, el polinomio en función de una variable, cuya variable va a ser x, ya nos está diciendo el polinomio cuál es nuestra variable, se representa, fíjense, por un polinomio de 6 términos. Nosotros vamos a separar los términos de acuerdo a las sumas y restas. Y de grado 5, ¿por qué? Porque es el exponente del monomio con el grado más elevado. Los coeficientes son los valores que acompañan la variable, 4, 3, menos 2, 7, menos 1 medio y 1. Y los términos son 4, 3, 4x a la quinta, 3x a la cuarta. Se considera todo. Menos 2x al cubo, 7x cuadrado, menos 1 medio de x y 1. Fíjense, un polinomio está ordenado en orden decreciente o creciente según las potencias de la variable x. ¿Qué quiere decir? Si esto va en orden, ya sea disminuyendo o aumentando, significa que el polinomio está ordenado. En este caso tenemos un polinomio ordenado de manera decreciente. Y además es completo cuando aparecen todas las potencias intermedias entre la que le da el grado al polinomio, en este caso la potencia mayor del monomio con un exponente más elevado, y el término independiente o libre. Fíjense que en este caso las potencias intermedias están completas, por lo tanto es un polinomio también completo. Y agregamos una definición más o concepto más, que es lo que llamamos polinomio mónico cuando el coeficiente del término de mayor grado es 1. En este caso el término de mayor grado es x a la 4, cuyo coeficiente es 1, por lo tanto es un polinomio mónico. ¿Cómo calculo el valor numérico de un polinomio? Fíjense, si en el polinomio reemplazamos el valor de x por el valor de una constante, cualquier número, se puede obtener un número real al que se denomina valor numérico del polinomio para dicho valor, siendo k una constante igual a x. Por ejemplo, tenemos el polinomio p de x, que es igual a 3x cuadrado menos 2x más 5. Si x es igual a menos 1, es decir, que si x es un valor constante para el cual la variable x va a valer menos 1, nosotros reemplazando ese valor podemos obtener un valor numérico del polinomio. En este caso nos quedaría primer término de 3 más 2 más 5 nos queda 10. Si nosotros tomamos un valor de k o un valor constante igual a 0, entonces el polinomio en 0, es decir, el polinomio en el cual x vale 0, como x toma un valor de una constante, me va a quedar, en este caso se anulan los dos primeros términos y me queda 5. Y si nosotros tomamos un valor de x igual a 3, vamos a tener 3 por 3 a la menos 2, menos 2 por 3 más 5, un valor de 26 para p en 3, lo que significa que x toma un valor de cualquier constante, en este caso el valor numérico de 3. Bien, vamos a ver algo práctico. En la página 2 de la unidad 5 vamos a resolver el primer ejercicio que nos dice: indique cuáles de las siguientes expresiones son polinomios. Aquellos que no lo son debemos justificar por qué, y en los que son vamos a decir el grado y el término independiente. En este caso, fíjense, tenemos un polinomio que tiene 3 monomios. El primero es el de mayor grado, por lo tanto el polinomio es de grado 2, y el término independiente es raíz de 2. En el segundo caso, el polinomio q de x no es un polinomio, ya que el exponente del primer monomio no es un número natural, es decir, que está elevado a la menos 1. Fíjense que nosotros habíamos definido las expresiones algebraicas racionales e irracionales, pero estamos hablando ahora de polinomios. En ese caso, los exponentes tienen que ser monomios con números naturales. Por lo tanto, si bien esto es una expresión algebraica, es válido como expresión algebraica, no como polinomio. R de x lo podríamos expresar como 3 más 2x al cubo
En ese caso sí lo podemos considerar un polinomio de grado 3 con un término independiente de 3, perdón, no de 2. Y vamos a tener también acá s de x en el cual el grado del polinomio es 7 y su término independiente es 0, ¿sí? Porque no hay ningún valor que acompañe al polinomio sin variable, entonces es como si hubiera un 0 sumado. En el caso de t de x, fíjense, no, porque el exponente del segundo monomio no es un número natural. Ahí estamos hablando de un número irracional. Y el último es un polinomio de grado 2 con un término independiente menos 1. Fíjense, dado el siguiente polinomio, indicar el grado de el grado de cada uno y calcular el valor numérico para el número único. El grado va a ser de 6 y acá nos está pidiendo que calculemos el valor numérico para q igual a 1 y q igual a menos 1. En el caso de q igual a 1, reemplazamos el valor de x por 1 y nos va a quedar 0 porque el primer término queda 1, el segundo término menos 1, el tercero más 1 y el último término menos 1. Entonces nos va a quedar un valor de 0. Y en el caso de menos 1, las potencias que son impares van a cambiar de signo y las pares van a quedar positivas. Por lo tanto, los primeros dos términos quedarían igual, 1 menos 1. El tercer término va a quedar invertido de signo y el último va a quedar igual. Por lo tanto, nos va a quedar un valor de menos 2. Ahora tenemos otro ejercicio. En este caso vamos a resolver el segundo. Dado el polinomio p de x, x al cubo menos 3x cuadrado, menos 6x más 8, calcular el valor del polinomio en 1 y el valor del polinomio en menos 2. Fíjense acá, cuando toma x el valor de una constante igual a 1, obtenemos que 1 al cubo es 1, menos 3, 1 al cuadrado 1, menos 6 más 8, en este caso nos va a quedar menos 9 más 9 igual a 0. Y en el caso de menos 2 vamos a tener menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2, menos 6 por menos 2 más 8. También si calculamos nos va a quedar un valor de igual a 0, lo cual nos dice con estos resultados que 1 y menos 2 son raíces del polinomio dado. ¿Qué significa que sean raíces? Fíjense, ahí va a quedar para que completen elaborar una definición de raíz de un polinomio, pero básicamente las raíces son aquellos valores en los cuales se hace cero la ecuación. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero nos dice que son los valores de x para los cuales el polinomio se anula, es decir, todos los x tales que p de x sea igual a 0. El grado del polinomio nos indica el número máximo de raíces que puede tener. Por ejemplo, si el grado del polinomio es 4, puedo tener hasta 4 raíces. ¿Qué quiere decir? Que van a haber 4 valores, 4 constantes, que van a ser 0 a la ecuación. ¿Sí? Que van a hacer que p de x sea igual a 0. Por ejemplo, si nosotros tenemos el polinomio x cuadrado menos 3x menos 10 y queremos analizar si 5, 1, 0 y menos 2 son raíces de p. Es un polinomio de grado 2, es decir que solamente se pueden tener hasta 2 raíces. Entonces hay 2 de esos valores que no son raíces. Entonces nosotros vamos a corroborar cuáles de ellos son y cuáles no. Fíjense para el primer caso. P de 5 nos va a quedar 5 al cuadrado menos 3 por 5 menos 10 es igual a 0 porque sería 25 menos 15 menos 10 nos quedaría 0. Por lo tanto, 5 es una raíz de p. Para p de x igual a 1 vamos a tener que 12 menos
3 por 1 menos 10 es menos 12, por lo tanto 1 no es raíz de p. En el caso de p con x igual 0, nos va a quedar el término de menos 10, porque los dos primeros se van a anular, por lo tanto 0 no es raíz de p. Y en el caso de p menos 2, si se cumple, nos va a quedar 4 menos 3 por menos 2, menos 3 por menos 2, 6, menos 10 igual a 0. Por lo tanto, en este caso, para el polinomio p de x, las raíces van a ser 5 y menos 2. Es decir, los valores de 5 y menos 2 hacen 0 a la ecuación o al polinomio. Bien, vamos a ver un poquito más de polinomios ordenados y completos. Fíjense, observando los dos polinomios, ambos están completos, sin embargo, existe una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre p de x y r de x? Fíjense, 3x cubo menos 1 medio de x cuadrado más 2x menos 1 está completo y está ordenado. Menos 1 cuarto más 2x cuadrado menos 5x cubo más x está completo si tenemos desde el monomio de mayor grado al término independiente, todos los términos intermedios están presentes, pero el polinomio de R no se encuentra ordenado. Entonces nos pide que ordenemos en forma decreciente, por lo tanto simplemente es del valor de mayor grado decrecemos hasta el término independiente. Fíjense, en la página 5 de la unidad 5 tiene un ejercicio para realizar donde simplemente tienen que ordenar de forma decreciente cada uno de los siguientes polinomios, indicando cuáles de ellos están completos o no. Entonces simplemente deben ordenarlos y decir si están completos, nada más. Fíjense, completar un polinomio significa agregar los términos faltantes de modo tal que el polinomio dado no se vea alterado. Entonces, si nosotros nos vamos a los ejemplos o al caso del ejercicio 6a, fíjense, p de x tenemos 3 medios de x cubo menos 2 por x a la cuarta más 1. No está ordenado, no está completo. Lo ordenamos, ponemos el monomio de mayor grado menos 2x primero, seguido por más 3 medios de x cubo, y no tenemos término que represente al término intermedio cuadrático y al término de x a la 1. Por lo tanto, para completar, sumamos un término simbólico, el cual representa 0 por x cuadrado, ya que ese valor va a anular después el término, quedándonos igual el polinomio. Pero nos sirve para representar y agregar los términos que están faltantes para que el mismo quede completo. Entonces la respuesta en el primer caso sería menos 2x a la cuarta más 3 medios de x cubo más 0x cuadrado más 0x más 1. De esa misma manera completamos los polinomios del ejercicio anterior que previamente ya habíamos ordenado. Y acá nos dice por qué no incluimos en la lista el polinomio s de x. Fíjense, porque el polinomio s está completo, ¿sí? Tenemos x a la cuarta, x al cubo, x cuadrado, x y término independiente. Bien, vamos a ver dos definiciones. Polinomios idénticos. Fíjense, dados los siguientes polinomios, ordénalos y complétalos si fuera necesario. En este caso los polinomios están completos, pero no están ordenados. T de x sí, nos queda un tercio de x cuadrado más 2x menos 1. S de x no está ordenado, por lo que lo ordenamos de forma decreciente. Un tercio de x cuadrado más 2x menos 1. ¿Qué particularidad presentan sus términos? Si nosotros comparamos t y s, el primer término con su primer término, el segundo y el tercero con los respectivos términos, nos damos cuenta que son iguales.
Es decir, que poseen los mismos coeficientes, mismo grado y las mismas variables. Entonces podemos decir que t de x y que s de x son polinomios idénticos. Dos polinomios son iguales o idénticos si solo si poseen igual parte literal, coeficiente y grado de cada uno de sus términos, monomios o expresiones algebraicas. Fíjense, en este caso, cada uno de sus términos posee el mismo coeficiente respectivo a su parte literal y el mismo grado, con lo cual son idénticos y por eso los podemos clasificar como polinomios iguales. Polinomios opuestos. Fíjense, dados los siguientes polinomios, ordénelos y complételos si fuese necesario. En el caso de m de x, el polinomio está ordenado y completo, queda igual 1/3 de x cuadrado más 2x menos 1. En el caso de n de x, vamos a tener menos 1/3 de x cuadrado menos 2x y más 1. ¿Qué particularidad presentan sus términos? Son opuestos, fíjense. 1/3 menos 1/3, 2x menos 2x, 1 más 1. Menos 1 más 1. Entonces decimos que t de x y s de x son polinomios opuestos. Si sumamos m de x más n de x, ¿qué resultado obtenemos? 0. Ese resultado, o de x es igual a 0, se lo denomina polinomio nulo. Fíjense, si nosotros hacemos una suma de estos dos polinomios, se anulan todos los términos, quedando un polinomio nulo. Entonces, dos polinomios son opuestos solo si poseen la misma parte literal, el mismo grado y opuestos coeficientes de cada uno de sus términos, y si la suma de los mismos nos da un resultado igual a 0. Dicho esto, vamos a hacer un repaso de las operaciones entre polinomios. Recuerden que habíamos hablado de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces y potencias. En este caso vamos a trabajar con la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para la suma, en la suma solo se van a sumar aquellos términos homogéneos de los polinomios, es decir, sumando sus coeficientes y la parte literal queda igual, y en la suma de polinomios podemos asociar, conmutar y cancelar opuestos. Fíjense, tenemos un polinomio P, un polinomio Q, x más 5x cuadrado menos 3x cuarta más q, que es x cubo más 2x menos 7. ¿Qué nos queda como resultado? Tenemos que sumar los términos homogéneos de los polinomios. Entonces todos los valores cuya parte literal sea igual, vamos a sumar o operar sus coeficientes, por lo tanto de x a la cuarta solamente tenemos menos 3x a la cuarta, queda igual. Para x cuadrado tenemos solo 5x cuadrado, para x cubo nos queda solamente 3x cubo, lo vamos ordenando al polinomio. Y para x tenemos dos partes literales que se pueden sumar, que es x y 2x, quedándonos 3x, y un término independiente que va a quedar igual a menos 7. Entonces recuerden, siempre sumamos términos homogéneos, la parte literal queda igual y sumamos los coeficientes. En la resta pasa lo mismo, se puede resolver como una suma, pero con el opuesto del polinomio sustrayendo. Fíjense, p de x menos q de x, lo que hacemos simplemente es sumar el opuesto, donde menos q de x es el opuesto de q de x. Sería exactamente lo mismo, nada más que cambiamos el signo del polinomio que se sumaría sustrayendo, ¿sí? Para el caso de una multiplicación, tenemos que los términos de un polinomio se van a multiplicar por cada uno de los términos del otro.
Es decir, que aplicamos una propiedad distributiva respecto a la suma o a la resta. Los coeficientes se multiplican y se suman los exponentes de la variable. Esas son las propiedades sí, que nosotros habíamos visto de la multiplicación en potencia. Vamos a sumar los exponentes de las variables. Fíjense en este caso, tenemos p de x igual a 3x, q de x 2x cuadrado menos 3x, r de x igual a x cubo menos 2x más 4 y s de x igual a x más 2. P por q multiplicamos y distribuimos. Nos quedaría 3 por 2, 6, x cuadrado por x cubo, x a la 5, se suman los exponentes, menos 9 por 3 por 3, 9, x a la cuarta. Lo mismo si hacemos q por r, repetimos el procedimiento, nada más que acá vamos a tener que multiplicar el 2x cuadrado por x al cubo, menos 2x y más 4, y menos 3x por estos tres términos, quedándonos 6 términos, que si luego los operamos, se reducen a 5 términos, ya que hay 2 términos con la misma parte literal. Y si hacemos q por r por s, los tres polinomios, podemos primero asociar haciendo q por r y este resultado multiplicarlo por s. Nos va a quedar, esto lo obtuvimos de la operación anterior, 2x quinta menos 3x cuarta menos 4x cubo más 14x cuadrado menos 2x por x más 2, que es s. Y nos queda, multiplicamos, vamos a tener 5 términos, multiplicando por 2, en total nos van a quedar unos 10 términos, fíjense, 5 y 5. El primero va a estar multiplicado por x, por lo cual va a ser igual, nada más que elevado un grado más. Y el segundo va a estar multiplicado por 2, no se afecta a la variable, sino solamente se va a afectar el coeficiente. Si nosotros operamos, nos queda un resultado de 2x a la sexta más x a la quinta menos 10 a la cuarta, x a la cuarta, menos 6x cubo menos x cuadrado menos 24x. Fíjense acá que vamos a tener partes literales iguales, por lo que vamos a tener que operar, por ejemplo, este 4x a la cuarta con este 6x a la cuarta, los cúbicos con los cúbicos y los cuadrados con los cuadrados. Pero recuerden que siempre se tienen que multiplicar todos los términos del otro polinomio con los términos del primer polinomio por los términos del segundo. Acá tenemos una disposición práctica, fíjense que lo podemos ver con un algoritmo numérico, con un algoritmo algebraico. Nosotros cuando trabajamos numéricamente, sin variables, por ejemplo tenemos 542 por 84, lo que hacemos en el primer paso sería multiplicar 4 o 542 por 4, entonces nos queda 2 por 4, 8, 4 por 4, 16, 5 por 4, 20, y nos queda 2168, y a eso le sumamos la segunda parte, que sería el segundo paso de multiplicar 542, pero ahora por 8. Y el tercer paso es la suma y resultado de 542 por 84. Fíjense que podemos hacer lo mismo con un algoritmo algebraico, considerando el polinomio a es igual a 3x cuadrado menos 2x más 1 y el polinomio b es igual a x más 3. Entonces, fíjense, vamos a tener, podemos multiplicar primero 3 por a de x, donde nos quedaría 9x cuadrado menos 6x más 3, es el primer paso, y a esto sumarle como segundo paso la multiplicación de x por a de x, donde vamos a obtener, fíjense, x por 3x cuadrado, 3x cubo, menos 2x por x,
menos 2x cuadrado más x por 1, x. Acá sumamos y fíjense que pasa lo mismo, vamos a sumar siempre manteniendo el orden y la correspondencia con el grado que tiene cada uno de los términos. Entonces nos va a quedar 3x cubo, en este caso 7x cuadrado, porque acá tenemos 9 menos 2. Vamos a tener acá menos 6x más x menos 5x y más 3 va a ser el término independiente. Fíjense que el tercer paso es simplemente la suma de resultado de a de x por b de x, ¿sí? Bien, continuamos. En la página 7 del cuadernillo de la unidad 5 tienen para resolver las siguientes operaciones. Simplemente tienen que hacer los productos de los polinomios. Fíjense en los primeros casos, simplemente es distribuir. Acá son operaciones, acá tenemos resta, suma. Acá tenemos combinación de una resta con una multiplicación. Simplemente acá hay una constante multiplicando un polinomio. Y acá sí, a partir del d ya tenemos multiplicaciones de polinomios, ¿sí? Esto es para que lo resuelvan en la casa y lo corroboren, lo chequeen en clase con los respectivos profes que tiene cada curso. Vamos a la división. Para poder dividir un polinomio es necesario que el dividendo sea mayor o igual de mayor o de igual grado que el divisor. Como en toda división, la relación existe entre dividendo de, divisor de pequeña, cociente c y resto r. Entonces fíjense, tenemos una relación donde el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. No podemos tener un dividendo que sea mayor o igual que el grado que el divisor, ¿sí? Al dividir el polinomio tenemos un polinomio dividendo a, un polinomio divisor b, un polinomio resto r de x y un polinomio cociente c de x. Entonces, cuando en una división entre números el resto es 0, se dice que el dividendo es múltiplo del divisor. En el caso de polinomios sucede lo mismo. Podemos tener nosotros polinomios cuyo polinomio resto sea igual a 0, por lo que podemos decir que son polinomios divisores, ¿sí? O múltiplos divisores. Bien, en este caso vamos a citar los pasos para poder realizar la siguiente división. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los polinomios, dividendo y divisor, ambos, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer P dividido Q, tenemos que ordenar el dividendo y el divisor respectivamente. Recuérdense que el de mayor grado es el dividendo, el de menor grado es el divisor. Completar el polinomio dividendo con ceros en caso de faltar alguna de las potencias intermedias de las variables. Lo vamos a ir viendo con el ejemplo. Fíjense, siendo p de x el polinomio 4x a la quinta más 2x cubo menos 3x cuadrado menos 5 y q de x cuadrado menos 2x más 1, el polinomio divisor está completo y está ordenado. El polinomio dividendo no. Por lo tanto, necesitamos completarlo. Tenemos la potencia del grado del polinomio, el término de mayor grado. Tenemos término independiente, nos faltan términos intermedios de x a la cuarta y de x. Completamos y nos queda 4x quinta más 0 por 4 por x a la cuarta más 2x cubo menos 3x cuadrado más 0x menos 5. Bien. El primer paso es dividir el primer término del dividendo entre el primero del divisor
y este resultado será el primer término del cociente, ¿sí? Entonces, vamos a tener, dividimos el primer término del dividendo, es 4x a la quinta. Si lo dividimos por el primer término del divisor, sería x cuadrado. Tenemos 4x a la quinta sobre x cuadrado. Nos queda 4x cubo, que es el primer término del cociente. Multiplicando el primer término del cociente, 4x cubo, por el divisor y restarlo al dividendo. Entonces, ya una vez que conseguimos obtener el primer término del cociente, empezamos a operar. 4x cubo por 4 por x cuadrado nos va a quedar menos, hay que restar, fíjense, el resultado al dividendo, nos queda menos 4x a la 5. Continuamos la operación, 4x cubo menos 2x nos va a quedar 8x a la cuarta y 4x cubo más 1 nos queda menos 4x cubo, restando al polinomio del dividor. Resolvemos, nos quedaría 0, 8x a la cuarta, menos 2x cubo, menos 3x cuadrado, más 0x menos 5. Volvemos a realizar la misma operación, en la cual dividimos el primer término del resultado anterior, 8x a la cuarta, por el primer término del divisor, que sería x cuadrado, y en este caso obtenemos el segundo término. Fíjense que 8x a la cuarta dividido x cuadrado nos va a quedar 8x al cuadrado. Ya tenemos nuestro segundo término del cociente y continuamos operando. 8x cuadrado por x cuadrado menos 8x a la cuarta, 8x al cuadrado menos 2x, obtenemos 16x cúbico, y 8x cuadrado por 1 obtenemos menos 8x cuadrado. Resolviendo, obtenemos 14x cubo menos 11x más 0x menos 5, y nuevamente multiplicamos el segundo término del cociente por el divisor y restamos el resultado anterior. Fíjense que se prosigue de la misma manera hasta llegar a un resto del menor grado que el divisor. En este caso, menos 14x cubo sobre x cuadrado nos queda 14x. Operamos, nos queda menos 14x cubo más 28x cuadrado menos 14x. Realizamos la resta, o la suma en realidad sería, y nos va a quedar 17, en este caso es x cuadrado menos 14x menos 5, y podemos realizar la operación una vez más, ya que todavía no llegamos a un resto, el resto de menor grado que el divisor. En este caso, al finalizar la operación, comprobamos que el resto es 20x menos 22, que el cociente es 4x cubo más 8x cuadrado más 14x menos 17. Hay que comprobar el resultado de la división anterior, verificando que el cociente por el divisor más el resto nos dé el dividendo. De esta manera, tenemos que resolver los siguientes cocientes p de x y q de x aplicando la regla de Ruffin. ¿Cómo aplicábamos la regla de Ruffin? Fíjense, esta regla nos ayuda a resolver más rápidamente la división de los polinomios enteros entre un polinomio de la forma x menos a. Y consiste en trabajar con los coeficientes de dividendo y divisor para hallar los coeficientes del cociente y el resto. Entonces tenemos dividendo y divisor, y vamos a trabajar para obtener los coeficientes y hallar los coeficientes del cociente y el resto. Tenemos entonces los coeficientes del dividendo ordenados en forma decreciente y completa, lo mismo que habíamos realizado en la operación de división. Entonces tenemos 4, 0, 2,
menos 3, 0 y menos 5. Fíjense que A es el valor correspondiente, ¿sí?, a la forma x menos a, ¿sí?, y toma el valor como x es x más 1, voy a obtener que el valor de x va a ser en realidad menos 1, ¿sí? Entonces, trabajamos con los coeficientes del divisor y los coeficientes, con los coeficientes del dividendo y el coeficiente del divisor. Para realizar la regla de Ruffini, el primer paso, bajamos este número 4, multiplicamos 4 por el valor de A, que lo obtenemos del polinomio divisor, 4 por menos 1, menos 4, y realizamos la suma, 0 menos 4, nos queda menos 4, volvemos a realizar, menos 4 por menos 1, obtenemos 4 positivo, 2 más 4, 6, 6 por menos 1 es 6, menos 6, menos 3, menos 6, menos 9, menos 9 por menos 1, 9 más 0, 9, y por último 9 por menos 1, obtenemos menos 9, que sumado a menos 5 nos da menos 14. Entonces, ¿qué obtenemos acá? El resto, y todos estos son los coeficientes del cociente, por lo que el cociente es el polinomio 4x a la cuarta menos 4x al cubo más 6x cuadrado menos 9x más 9. Su resto es 14 y ya sabemos que una de las raíces o coeficientes divisores del divisor va a ser menos 1. Bien, de esto surge el teorema del resto, el cual nos dice que el resto de dividir un polinomio entero, p de x, entre un polinomio de la forma x menos a es igual al valor del polinomio cuando la x toma el valor de a, o sea, r de x es igual a p de a. Por ejemplo, nosotros teníamos la división anterior, el polinomio, que era 4x a la quinta más 2x cubo menos 3x cuadrado menos 5. Si lo expresamos, ¿no?, en función de p de menos 1, como habíamos tomado el valor de x de la forma x menos a como menos 1, decíamos entonces que p de menos 1 va a ser igual a 4 a la menos 1 a la quinta más 2 a la menos 1 al cubo menos 3 a la menos 1 al cuadrado menos 5, que es igual a menos 14. Es decir, el resto de dividir p de x dividido x más 1, que lo expresamos como x menos menos 1, por la forma x menos a. En este caso, como estaba dado el polinomio como x más 1, sabemos que en realidad el valor de x es menos 1 porque es x menos a. De esa manera nosotros podemos resolver los siguientes cocientes, ¿sí?, aplicando tanto, en este caso podemos aplicar el teorema de Ruffini y corroborar por el teorema del resto, o a través de una división común, ¿sí? Y por último nos queda cómo podemos reconstruir un polinomio a partir de sus raíces. Fíjense, supongamos que tenemos p de x igual a x menos 3 por x más 2. ¿De qué grado es este polinomio? A simple vista nosotros podemos darnos cuenta que tenemos 2x, por lo que podemos decir que es de grado 2. Dos x que se están multiplicando están expresadas, ¿sí?, como x menos 3 por x más 2, entonces decimos que es de grado 2. Si lo escribimos de la forma estándar, nos queda x cuadrado menos x menos 6. ¿De qué surge esto? De resolver la multiplicación de x menos 3 por x más 2.
Si calculamos P de 3 y P de 2, ¿qué pasa? Observamos que si reemplazamos el valor de x por un valor constante de 3 y por un valor de 2, obtenemos para 3, en este caso venimos de la forma estándar, 3 al cuadrado menos 3 menos 6, nos quedaría 9 menos 3 menos 6, 0. Y en el caso de P menos 2 nos va a quedar 4 positivo más 2 menos 6, quedándonos igual a 0. ¿Qué observamos? Que el valor de 3 y el valor de menos 2 hacen 0 a la ecuación. Por lo tanto, ¿cuáles son los valores de P de x que son raíces? Son menos 3 y son 3, y menos 2. Este 3 es positivo. Por lo tanto, si queremos construir un polinomio que tenga como raíces los valores x1 y x2, ¿cómo lo podemos construir? Fíjense, podemos construirlo colocando el valor de la raíz restando, ¿no?, el valor de la variable multiplicándolo. Entonces, fíjense, x1 y x2 son raíces del polinomio x menos x1, nuestra primera raíz, por x menos x2, nuestra segunda raíz. Que esto va a ser igual a x2 más menos x1 menos x2 por x más menos x1 por menos x2. Es un polinomio de segundo grado cuyas raíces son x1 y x2. Fíjense que la expresión acá es igual, las raíces en este caso son 3 y menos 2, entonces x menos 3 por x menos menos 2 nos queda x más 2. Acá pudimos construir un polinomio cuyas raíces son 3 y menos 2. El teorema de Gauss nos dice que todo polinomio puede factorizarse como producto de polinomios a partir de sus raíces. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo un polinomio de 3 grados, yo lo puedo factorizar como producto de polinomios a través de sus raíces, quedándome multiplicaciones de, en el caso de una cúbica, de 3 raíces, en el caso de una ecuación cuadrática, de 2 raíces y así sucesivamente. ¿Sí? Hacemos productos de polinomios a partir de sus raíces. Y en función de eso, queda como cierre de esta primera parte del tema de polinomios y ecuaciones algebraicas, la resolución de conceptos de potencias y propiedades distributivas. Esto es simplemente la aplicación de cuadrados de un binomio y el cubo de un binomio, diferencias de cuadrados, y realizar los siguientes ejercicios calculando las siguientes potencias. Fíjense, simplemente tienen que calcular las potencias en el caso de que se pueda distribuir o no. Fíjense si tenemos términos de suma y resta, qué propiedad tendríamos que aplicar, si solamente tenemos multiplicaciones o no, y resolver. Bien, esto sería la primera parte de ecuaciones y expresiones, polinomios y expresiones algebraicas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video para terminar de representar todo lo que es la unidad 5. Muchas gracias.